Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García Ortiz y seré quien modere esta mesa titulada Lenguas indígenas, derechos humanos e interculturalidad en contextos institucionales y comunitarios. Esta mesa pertenece al programa de la especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural y está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Contamos con la presencia del doctor David Iglesias Piña. Él es doctor en Economía, adscrito al Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son sistemas productivos sustentables y economía local y regional. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. También contamos con la presencia del doctor Jorge Espinosa Colón. Él es doctor en Educación y doctor en Artes y Diseño. Cuenta con 15 años de experiencia en investigación, docencia y difusión de la cultura en universidades públicas y privadas de México. Su tema de investigación se centra en la tecnología educativa, la evaluación del aprendizaje y las didácticas específicas. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal y en un momento los presentaré. Pero antes les explico la dinámica del trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar su presentación, la presentación de su investigación, y una vez que terminen, cada comentarista cuenta con 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. También les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Y bueno, sin más, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Alejandra Servín Sánchez. Ella presenta un trabajo titulado Conocimientos y percepciones de perspectivas de género e interculturalidad en la administración del ciclo del capital humano 4 del inmueble del SAT, Tlalpan 2775, Ciudad de México. Adelante, Alejandra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. ¿Sí me escucho bien? Sí, bien. Perfecto. Bueno, pues entonces les voy a proyectar mi presentación para que así nos vayamos guiando de ella, ¿vale? Denme unos segunditos. Ok. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Se ve, sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Quiere que la haga un poquito más grande o así estamos bien? Pues, si gustas ponerlo en modo proyección. Si Ok, quieres para que sea perfecto. pantalla completa. A ver. ¿Ahí me parece que ya se ve o...? No, aún no. ¿No? A ver, vamos a ver. Sí. Ya. Listo, ¿verdad? Listo. Vale, perfecto. Bueno, pues mucho gusto a todas y todos. Yo soy Alejandra Servín y justo les voy a presentar el proyecto de mi investigación. Este tiene como título Conocimientos y percepciones de perspectiva de género e interculturalidad en el inmueble del SAT de Tlalpan 2775 de la Ciudad de México. Es justo el inmueble en el que yo estoy adscrita. Y bueno, esto va a ser conforme a un informe académico por experiencia profesional. Reitero, soy Alejandra Servín y mi directora técnica del trabajo terminal es la doctora Estela Ángeles Delgado. En este caso, bueno, les voy a presentar... En la especialidad que estamos abordando es la especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural. Y bueno, la línea de investigación es prácticas docentes y desarrollo de propuestas pedagógicas para la atención a la diversidad cultural.
¿Por qué elegir un tema relacionado a la perspectiva de género e interculturalidad? Bueno, estos temas permiten detectar acciones y percepciones acerca del entorno laboral, cuestionando los sistemas ideológicos, educativos, mientras que se crean nuevas formas de socialización y de relación, generando y propiciando lazos de empatía y solidaridad. Otra de las cuestiones es que promueve la reflexión del diseño y aplicación de las políticas públicas desde el humanismo mexicano, tomando en cuenta que, bueno, estamos dentro de este sexenio, el cual impacta mucho en el buen gobierno. Permitiendo comprender también las características socioculturales que posibilitan la discriminación y la exclusión. Permite también cuestionar nuestros sistemas de ideas con que fuimos educados, crear nuevas formas de socialización y relación entre personas, reflexionar acerca de los sistemas homogéneos de las políticas públicas en la calidad de vida de las personas y también derribar el mito de la neutralidad en el diseño y ejecución de tales. Otra cuestión es que permite comprender las características socioculturales que posibilitan la discriminación y la exclusión, proponiendo vías de transformación desde las personas que, bueno, estamos dentro de este inmueble. Justo por ello, la población que vamos a... en la que me voy a centrar es en la que está en el inmueble de Calzada de Tlalpan 2775 de la administración del ciclo de Capital Humano 4. Pero bueno, antes de iniciar con esto, primero, ¿qué es el SAT, no? Esta institución de servicio de administración tributaria, ¿de qué va? Bueno, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal y tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan a proporcionar equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes, bueno, a las personas contribuyentes, para que cumplan con las disposiciones tributarias. Y finalmente, bueno, también tiene que facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones. También el SAT como institución pública debe propiciar lo que son ambientes laborales bajo la perspectiva de género e interculturalidad dentro del desempeño de sus funciones, evitando justo prácticas de discriminación y de violencia para las personas servidoras públicas. Porque esto, bueno, al final también no solamente repercute en las personas que laboramos aquí, sino también en las personas contribuyentes. Aquí tenemos justo el lugar. Tenemos también que la administración del ciclo de Capital Humano 4 está conformada de 54 personas servidoras públicas, de las cuales 16 se encuentran en otro inmueble, pero que igual pertenecen a la administración. Únicamente aquí nos vamos a centrar en las personas que están adscritas aquí en este inmueble. Entonces, nos quedaría un total de 38 personas. Tenemos también la justificación. En esta parte de la justificación, bueno, tenemos que en los últimos años las instituciones públicas mexicanas han adoptado discursos y normativas que promueven la transversalización de la perspectiva de género y la interculturalidad en sus estructuras organizativas. Sin embargo, aún existen brechas entre el reconocimiento formal de estos enfoques y su implementación real en los entornos laborales. Es por ello que, bueno, nos vamos a centrar en esta parte. Si bien existen políticas institucionales que rigen el cumplimiento de las conductas dentro y fuera del SAT, lo que se busca es conocer cómo se llevan a la práctica y si las personas servidoras públicas las identifican, las utilizan, las difunden o si existe algún desconocimiento de las mismas. Esto va más allá de incluir mujeres y hombres en el discurso. Es una de las cuestiones que buscamos o que busco más bien yo visibilizar en esta investigación. Justo nos dice la Defensoría del Pueblo que la perspectiva de género e interculturalidad son enfoques transversales que se complementan en la medida en que buscan proteger los derechos individuales y colectivos de las personas. Ambas nos permiten fortalecer nuestra relación personal e institucional con la ciudadanía, las personas de nuestro entorno familiar, laboral, etcétera, valorando las diferencias entre género, cultura, edad, discapacidad, entre otras. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a partir? Justamente vamos a ir a lo básico. ¿Qué es lo básico? El reconocimiento de los mismos conceptos de perspectiva de género e interculturalidad, obviamente situándolo dentro del SAT, a fin de identificar si hemos sido partícipes o víctimas de actos que vayan en contra de lo estipulado, puesto que en el SAT, bueno, en la investigación que ya he realizado, sí hay bastante política, hay bastante normatividad y legislación que, bueno, nos habla de este cumplimiento a estas normas bajo perspectiva de género. Cabe mencionar que no hay como tal un concepto de interculturalidad, únicamente se maneja etnias,
pero bueno, eso también sería oportuno visibilizarlo dentro del estudio. Y bueno, es oportuno también generar mayor involucramiento en la práctica, que es donde vemos que ahí puede llegar a fallar pues esta praxis, ¿no? De los mismos conceptos, adaptando las capacitaciones a un enfoque más de perspectiva de género e interculturalidad. Es por ello que, bueno, todo esto nos lleva a la pregunta de investigación, puesto que uno de los puntos principales para la realización de este proyecto es conocer a través de quienes somos parte de este inmueble del SAT, es conocer de los temas, ¿no? De perspectiva de género e interculturalidad, por lo que se busca el acercamiento con la pregunta de cuáles son los conocimientos y percepciones que tiene el personal del Servicio de Administración Tributaria del Ciclo de Capital Humano 4 que elabora en el inmueble ubicado de Tlalpan 2775 de la Ciudad de México respecto a la perspectiva de género e interculturalidad. Aquí también es importante proponer la inclusión del concepto de perspectiva de género y la interculturalidad, porque pues como les mencionaba, en la legislación y en esta parte de lineamientos, no hay como tal un concepto que sea construido bajo la institución del SAT. Entonces, bueno, esto permite reconocer la necesidad de poner término a la segregación de géneros y culturas. Y bueno, tenemos aquí la imagen de las personas que laboramos en la institución. De la misma forma, igual tenemos algunas imágenes del ambiente de trabajo. Y bueno, el objetivo general de esta investigación es describir los conocimientos y percepciones de perspectiva de género e interculturalidad dentro del inmueble del SAT del Ciclo de Capital Humano 4 de Tlalpan 2775 de la Ciudad de México. Con lo cual tenemos como objetivos específicos explorar cómo el personal define y comprende los conceptos de perspectiva de género e interculturalidad en su contexto laboral, así como indagar si el personal percibe prácticas o discursos discriminatorios hacia las mujeres dentro del espacio de trabajo en relación con su comprensión de la perspectiva de género. Aquí tenemos la pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a obtener esto que estamos buscando? La metodología de la investigación está enfocada a un estudio exploratorio de corte cualitativo dentro de este inmueble. Tenemos aquí la metodología. En la metodología se busca la creación de grupos focales con el nombre de Constrúyete. Este nombre también tiene un antecedente dentro del humanismo mexicano y de la nueva escuela mexicana, que fue por eso que lo quise traer para acá. Bueno, el antecedente se llama Constrúyete, y lo quise enfocar a la población de adultos o de servidoras y servidores públicos que elaboramos aquí en el SAT, y por eso le puse de Constrúyete, que va un poco a la línea justo de lo que se está buscando con esta investigación. Y bueno, estos grupos focales van a estar integrados por las personas servidoras públicas de este inmueble, a fin de acompañarles en la mejora del ambiente laboral a través del diálogo de saberes, identificando conocimientos y experiencias que sirvan de recolección de datos para futuros proyectos en los que se busque cubrir necesidades interculturales y de perspectiva de género. Esta investigación que aporta, pues justo el realizar este estudio busca aportar evidencia empírica para reconocer los avances en perspectiva de género e interculturalidad. No es exhibir al SAT de si lo llevan a cabo o no, sino más bien es conocer a las personas que se les brinda esta información, cómo la procesan, si la conocen, si la llevan a la práctica, qué tanta conciencia puede haber de este manejo de conceptos, y a partir de ese manejo de conceptos, pues llevarlos a la práctica. Es por ello que, bueno, el índice tentativo que se tiene para esta investigación es primero lo que es la contextualización, dar como este pequeño antecedente con la descripción de la institución, el género y la interculturalidad en el SAT, cómo es que se manejan estos conceptos, que bueno, ya he estado realizando esta parte de investigación. El problema, identificarlo, las áreas de oportunidad que puede tener como institución, la pregunta de investigación, la justificación, objetivos. En la revisión de la literatura tenemos lo que son los conceptos a manejar, que es género, interculturalidad, discriminación, violencia, y al final, bueno, es el caso que, o la propuesta que estamos dando. En este caso, bueno, les comentaba los grupos focales, y al final pues tenemos lo que son las referencias y los anexos. También es importante
importante considerar que, bueno, al ser una investigación con poquito tiempo, únicamente lo que queremos hacer es vislumbrar esta parte de algunas problemáticas que pudieran surgir a través de estos grupos focales. Como tal, no estamos diciendo si hay o no, es aplicada o no, si es aplicada bien o mal. No queremos meter juicios de valor respecto a esta parte de si se lleva a cabo con perspectiva de género o interculturalidad. Simplemente a través de estos grupos focales conocer a las personas involucradas y saber si conocen sobre estas prácticas, y a partir de ello, si en algún momento yo quisiera continuar con esta investigación u otra persona quisiera igual retomarla, pues ya tenga la base fundamental de, bueno, ya hubo un estudio previo con las personas que se encuentran adscritas a este inmueble. Y bueno, eso sería todo. Creo que apenitas hice los 10. Sí, muy bien. Perfecto. Sale, vale, muy bien. Muchas gracias, Alejandra, por la exposición. Y pasamos a la ronda de retroalimentación, Claro, sí. comentarios, y cedemos la palabra al doctor David Iglesias Piña. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Alejandra, escuchando tu presentación y con base a lo que amablemente nos compartieron como parte del resumen de tu propuesta, pues son diferentes niveles de profundización en el manejo de la información, como bien lo referiste. En tu caso, estás hablando de un trabajo más vinculado como informe académico. Y entonces, en términos de las naturalezas de investigaciones, pues posiblemente no demanda la existencia de un bagaje teórico tan profundo, ni siquiera una base epistémica, pero creo que con la estructura que tienes de tu trabajo, que al final no los muestras, es interesante. Y por lo tanto, a partir de ello, pues voy a vertir más bien comentarios de reflexión, ¿no? Sobre todo porque, reitero, creo que un poco lo que va definiendo también la ruta, la profundidad, el espectro de abordaje, pues es el tiempo disponible. Quisiéramos a lo mejor en determinado momento hacer una investigación muy profunda, pero si a veces el tiempo se torna una limitante o un factor de acotación, pues de alguna manera tenemos que hacer uso también de ese privilegio del tiempo disponible. Bien, sí hay de entrada una distancia muy amplia entre el discurso y el intento de materializar esos principios de igualdad, de equidad, de equitatividad y de justicia intercultural, y pues toda esa serie de requerimientos que de alguna manera trata de reivindicar los derechos humanos frente a un colectivo y que de alguna manera se ven minados por una serie de situaciones de libre mercado, de competencia y otros fenómenos. Y entonces cuando empezamos a ver toda esta serie de distanciamientos e incluso de adversidades y construcciones, pues es lo que en su momento Karl Marx y Friedrich Engels denominaron como que el discurso de la política se vuelve en sí mismo un reducto de las igualdades sociales, ¿no? Frente a este tipo de problemáticas, pues es donde se gesta todas estas grandes contrariedades de las luchas de los contrarios, las desigualdades y otra serie de fenomenologías que son muy recurrentes, ¿no? Y con base en esto, no queda claro entonces si la resignificación de los valores, conocimientos y el cuestionamiento de las ideologías es desde el origen de las personas públicas del inmueble o en toda la experiencia acumulada como servidor público del inmueble del SAT. Es decir, estamos hablando de dos entornos diferentes que por lo menos en el resumen, y no alcancé a visualizar mucho en tu exposición, que permita clarificar este tipo de planteamientos. Segundo, si el interés es realizar una propuesta pedagógica que busque resignificar sus valores y conocimientos, ¿por qué entonces se tiene que cuestionar la ideología, los pensamientos y la forma de ver el mundo? Si se asume que este posicionamiento pues es justamente parte de la cosmogonía de las personas, acorde
a su contexto sociocultural y que desde la perspectiva de las epistemologías del sur, específicamente los planteamientos que hace Boaventura de Sousa, pues el conocimiento y los saberes locales, la tradicionalidad e incluso la bioculturalidad de cada una de estas personas, pues es parte de la sociología de las emergencias e incluso la emancipación del tercer excluido. Pensaríamos entonces que aquellos que históricamente han presentado algún tipo de restricciones, de desplazamientos, de acotaciones o cualquier otro tipo de fenomenologías que limitan su inclusividad, su igualdad, la equitatividad, pues lo que se busca entonces con esta propuesta, con este planteamiento que tratas de hacer, es generar un intento de comunalidad, un intento de socialización para que se erradique aquello que el marco normativo convencional, eurocéntrico, retórico, pues ha propiciado, es decir, esas desigualdades. Finalmente, en todo caso, ¿qué es lo que se va a cuestionar o desde qué perspectiva se va a hacer este cuestionamiento? Reitero, porque esos saberes, ¿no?, esos conocimientos que cada uno de los servidores, ¿no?, de este módulo del SAT, ¿no?, pues lo manifiesta, lo expresa, ¿no?, desde su contexto, desde su historia, su culturalidad, ¿no?, su propio entorno de desenvolvimiento. Y entonces si cuestionamos, si se empieza a generar cualquier tipo de planteamiento en esa perspectiva popperiana, ¿no?, pues vas a generar una especie de dudas y la duda puede llevar también a una cuestión de confusión y entonces la confusión puede traducirse finalmente a lo que Feyerab asume como un conocimiento subjetivo que no necesariamente se siente identificado o se sentirá identificado con la persona o la comunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor, por los comentarios. Cedemos la palabra ahora al doctor Jorge Espinosa. Adelante, doctor. Claro, sí, muchas gracias. Alejandra, creo que, bueno, me parece que tienes muy claro cuál es el tema de investigación, ¿no? O sea, quieres comprender conocimientos o un tipo de construcción de saberes en un grupo. Yo solamente ahí delimitaría muy bien qué tipo de informe por experiencia profesional quieres plantear, porque no queda claro si es un proyecto de resignificación de la experiencia o un proyecto de transformación de la práctica. Ajá, que son las dos vertientes del proyecto terminal por experiencia profesional. Entonces, habría que acotar muy bien cuál es el enfoque que quieres aplicar. Y en ese sentido también quedan muchas dudas en tu presentación y en el documento del por qué es un proyecto sobre experiencia profesional, ¿no? Creo que ahí tu identidad, tu voz, o sea, tu interés no queda muy visibilizado. Entonces, por momentos parece que es una tesina, ¿no? Lo que quieres hacer es más bien generar conocimiento en torno a la construcción de saberes sobre ciertos temas. Entonces, habría que definir muy bien desde el inicio de tu presentación y en tu documento por qué es un proyecto de experiencia profesional. También, otra recomendación en tu presentación es cada vez que plantees alguna afirmación o alguna argumentación sobre tu tema, pues incluir algunas referencias para que sepamos de dónde sustentas tu discurso, ¿no? Respecto también de la población, ahí la recomendación es, dado que estamos haciendo investigación social, educativa, lo recomendable es proteger la identidad de las personas, sobre todo considerando que vas a abordar temas que para algunas personas pueden ser sensibles, como la cuestión del género, ¿no?, o interculturalidad. Entonces, sí, protege la identidad de las personas. Y en términos metodológicos, yo me pregunto si conviene o es pertinente una sesión o un grupo focal o un grupo de discusión, dado que a lo que a ti te interesa más bien es algo muy subjetivo, como es el pensamiento, como es la construcción de conceptos o definiciones en torno a ciertos temas. Y en ese sentido, en tu objetivo, en
planteabas dos objetivos. Hay uno en donde tú buscas, abordas esta cuestión de la definición o la comprensión. Habría que delimitar muy bien desde dónde vas a abordar esta exploración, ¿no?, de conocimientos o construcción de saberes. Respecto a el marco conceptual, ¿no?, dado que no tienes un marco teórico, y creo que aquí, dado que es un reporte de experiencia profesional, nos sirva más un marco conceptual, habría que definir estas categorías analíticas que vas a aplicar para abordar el tema de investigación. Y eso va muy ligado también de los instrumentos o la construcción de los instrumentos. ¿Qué vas a preguntar? ¿No? Creo que hace falta eso, ¿no? ¿Qué vas a preguntar? ¿Desde qué ejes analíticos o desde qué categorías analíticas preguntarás a las personas sobre algo de sus experiencias y vivencias? Entonces, sí, en general me parece que queda claro qué tipo de conocimiento buscas generar, pero el aspecto metodológico y el marco conceptual todavía no está muy bien definido. Ajá. Ahora, hay dos alternativas. Si es resignificación de la práctica, esto implica un abordaje más reflexivo de tu parte en torno a diagnosticar una situación en tu contexto y reflexionarlo, pensarlo desde un posicionamiento crítico a partir de los conocimientos que has construido en la especialidad. Mientras que si lo que buscas es la transformación de la práctica, ahí sí lo que buscaríamos es generar un diagnóstico para identificar un problema, delimitarlo y proponer algún tipo de intervención con el objetivo de transformar cierto tipo de relaciones o situaciones que se viven, se piensan, se sufren, ¿no?, en ese contexto. Entonces yo creo ahí nada más delimitar qué enfoque le vas a dar a la investigación y precisar estas cuestiones metodológicas y conceptuales. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Alejandra. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios. Continuamos con Erika Laura Arce de la Rosa. Ella presenta un trabajo titulado Narrativas Docentes, la enseñanza de las lenguas indígenas en la Ciudad de México. Adelante, Erika, por favor. Hola, muchas gracias. Allá voy. Ya todos pueden ver la presentación. Se ve, sí. A ver. Bueno, bien, pues mi trabajo de investigación, denme un momento, justamente tiene que ver con las narrativas sobre la enseñanza de las lenguas indígenas en la Ciudad de México. Mi docente directora del trabajo terminal es la doctora Ana Magdalena Solís Calvo, y mi comité asesor está compuesto por dos doctoras, la doctora Silvia Santiago Martínez y la doctora Tania Santos Cano, ambas pues que también, bueno, las tres trabajan el tema de la narrativa. ¿Sí pueden ver la siguiente diapositiva? Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues mi trabajo de investigación es un reporte de intervención. Decidí hacer un reporte de intervención porque me parece una propuesta más creativa, una opción más creativa. Está relacionada justo con mi experiencia laboral en los últimos años, que ha tenido que ver con la exploración de los perfiles de personas que enseñan lenguas indígenas. Y por la facilidad que tengo justo de vinculación con las personas que enseñan lenguas indígenas aquí en la Ciudad de México. Está enfocado a la línea de investigación de prácticas docentes y desarrollo de las propuestas pedagógicas para la atención a la diversidad cultural. Y bien, pues, ¿cuál es el propósito de mi intervención? Bueno, pues mi propósito es recuperar a través de la narrativa las experiencias de las personas dedicadas a enseñar las lenguas indígenas. Dejé de llamarles docentes como estaba previsto al principio en el resumen que les compartí, porque justamente no todas las personas que enseñan lenguas indígenas están formadas
como docentes, tal cual, ¿no? O sea, pensando que los docentes son aquellos que están en el sistema educativo nacional. Entonces, por eso, tanto en el título como en mis propósitos, dejé de llamarles docentes, narrativas docentes, sino son narrativas de personas que enseñan lenguas indígenas. Y bueno, perdón, la intención es justamente conocer cuál es su experiencia y qué significa esta labor para ellos y ellas. Y entonces los objetivos específicos es conocer las narrativas e historias de vida de las personas que enseñan lenguas indígenas en los contextos urbanos, documentar las experiencias de estas personas dedicadas a la enseñanza de las lenguas e identificar sus motivaciones, sus saberes y sus estrategias de enseñanza. Entonces, a través de estas experiencias narradas, se pretende conocer sus trayectos de vida, sus motivaciones y identificar sus saberes y reconocerlos. Entonces, para ello, estoy retomando investigaciones de personas dedicadas a la investigación respecto a la enseñanza de las lenguas indígenas nacionales, tanto como primera lengua como lengua adicional. He investigado, he más bien revisado investigaciones de Bloom, que está muy dedicada al tema de la formación docente de personas que enseñan lenguas indígenas, de Hamel, de la propia Tania Santos Cano, que ha podido investigar cuestiones sobre estrategias pedagógicas, y de la doctora Soledad Pérez con respecto a la enseñanza de las lenguas. Y con respecto a la narrativa, pues también he estado investigando en varios enfoques, pero me he enfocado a explorar a aquellos quienes ven justo la historia de vida o la narrativa autobiográfica como una metodología, una herramienta que permite visualizar esta significación y resignificación de los procesos de aprendizaje y de enseñanza de las lenguas indígenas, bueno, del aprendizaje y la enseñanza, y yo enfocarme al aprendizaje y la enseñanza de las lenguas indígenas, y con esto analizar la trayectoria de las personas que se dedican a esta labor en la Ciudad de México. ¿Con quiénes quiero trabajar? Bien, de principio igualmente en el resumen que les compartí, había pensado en trabajar en 2 espacios, uno la ENALT de la UNAM, la Escuela Nacional de Lingüística y Traducción, donde se dan clases de náhuatl, pero justamente con mis asesoras y mi directora de trabajo, pensábamos en explorar estos puntos de innovación, libertad, arte y educación, los pilares que se llaman más comúnmente, porque veíamos que este espacio era un espacio, como aunque es un espacio institucional, de un corte más comunitario, donde no necesariamente hay docentes que enseñan la lengua, sino personas que han decidido enseñar su lengua, tengan o no tengan una formación formal, digámoslo entrecomillado, pero que han tenido esta motivación y a través de sus saberes han enseñado sus lenguas. Entonces, a partir de la creación de estos pilares, es que se enseñan estas lenguas a través de conocimientos más comunitarios, como las danzas, los bordados, y otros saberes comunitarios que se ocupan para enseñar también al mismo tiempo las lenguas indígenas nacionales. En el mes de marzo de 2024 se reportó que en estos centros se enseñan 14 de las 68 lenguas indígenas nacionales, y entonces por ello opté por trabajar en este espacio. Y mis preguntas de investigación es: ¿cómo se vive y cómo es ser indígena en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las motivaciones para enseñar las lenguas indígenas? ¿Y con qué saberes y herramientas pedagógicas cuentan las personas que enseñan lenguas indígenas? En este sentido, mi problematización, o desde donde parto, es que la enseñanza de las lenguas indígenas en estos espacios urbanos es un reto importante, es un reto también para el reconocimiento y la reivindicación de las personas indígenas asentadas en la Ciudad de México,
¿Y por qué de reivindicación? Porque sigue existiendo un fuerte proceso de racismo y discriminación, a pesar de la normatividad que ya reconoce a los pueblos y comunidades indígenas. Siguen existiendo estas prácticas discriminatorias y por lo tanto no hay un reconocimiento de los saberes de las personas que enseñan lenguas indígenas nacionales. Como no hay un reconocimiento ni siquiera por ellos mismos en muchos de los casos de los saberes que ellos tienen o ellas tienen para enseñar sus lenguas, pues también se encuentran con dificultades para implementar alternativas didácticas que logren aprendizajes significativos con respecto a las lenguas que enseñan. Voy a trabajar en etapas. La primera etapa es la integración de un grupo de las personas que enseñan estas lenguas o promotoras también les llaman. Ahorita tengo a 3 profesoras y profesores hablantes de la lengua Mazahua, Ñaxto, si la pronuncio bien, de la lengua Totonacú y del Nahuatlachtoli, del náhuatl. Pero bueno, se espera que en esta convocatoria que estoy haciendo para que se incorporen al grupo haya personas de más lenguas. Y pues la segunda etapa es implementar un taller sobre la narrativa autobiográfica. Este taller va a constar de 4 sesiones de 2 horas cada una. La sesión 1 pues tiene que ver con la explicación del proyecto y la metodología del trabajo, y la 2 y 3 va a tener que ver con la compartencia y el diálogo de saberes de estas narrativas que van a ir construyendo las personas que enseñan la lengua, perdón. Y bueno, en la sesión 4 es una compartencia final y una reflexión de cierre. ¿Por qué un taller? Porque yo lo que quiero proponer es que este sea como un espacio de diálogo y de autoaprendizaje y de coaprendizaje. Y entonces vamos a estar trabajando sobre las preguntas de quién soy, de dónde vengo y cómo llegué a la Ciudad de México, qué caminos me llevaron a decidir enseñar mi lengua, cómo fue mi primera experiencia en Los Pilares, cómo enseño mi lengua, y qué perspectiva tengo sobre la enseñanza de las lenguas indígenas. Y finalmente la etapa 3, que va a tener que ver con el análisis y la sistematización de la información sobre las experiencias y motivaciones de las y de los docentes, bueno, de los maestros, profesores, promotores, perdón, y los saberes que ellos ya tienen insertos en esta tabla del saber hacer y del saber ser. Yo parto de la hipótesis de que estas personas que enseñan lenguas indígenas tengan o no una formación como docentes, cuentan con saberes importantes para poder enseñar sus lenguas. Y entonces la intención es reconocer estos saberes y poder sistematizarlos como un proceso de reconocimiento de esos saberes y también de que puedan formar como parte de las herramientas que puedan ser socializadas entre otras personas que enseñan la lengua. Y es todo, Tlazocamati. Excelente, muy bien, Erika. Muchísimas gracias por la presentación. Y pasamos a la ronda de comentarios. Cedemos la palabra al doctor David. Adelante, doctor. Gracias. Erika, es una investigación sumamente interesante. Sobre todo porque creo que hay aspectos que se tornan fundamentales en las mesas de discusión del escenario internacional, es decir, es una de las temáticas que está dentro de la agenda de la diplomacia internacional, ¿no? En este intento, y digo intento, de reivindicar y sobre todo recuperar los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios o de las comunidades situadas, independientemente que estamos hablando de una situación de larga data, específicamente con la Declaración de los Derechos Humanos desde el 10 de diciembre de 1948, ¿no? En donde lo que se buscaba pues era justamente tratar de brindarle a las comunidades con ciertas características, pues toda esta serie de derechos y que no se convirtiera únicamente como un segmento más o como un estrato de gran relevo, y que eso hacía la gran diferencia
lo que en su momento Jordi Borja y Manuel Castells denominaron como las sociedades que pierden y las sociedades que ganan, ¿no? Y bueno, a partir de ello, pues se fue acentuando esta temática de la Declaración de los Derechos Humanos en diferentes mesas, ¿no? Hasta llegar a lo más reciente, que es la reivindicación de los pueblos originarios a partir de sus lenguas, de sus tradiciones, su cultura y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, derivado de este interés y reitero de esta propuesta, creo que de mucha valía, te hago la siguiente reflexión, ¿no? Dentro del modelo de la nueva escuela mexicana, pues lo que se trata de hacer es recuperar estos planteamientos de la diplomacia internacional para tratar de incursionarla ahora en los sistemas educativos como el que nos estás tratando de mostrar, ¿no? En donde lo que se busca es enfatizar y recuperar los saberes y conocimientos situados, comunitarios, el de los pueblos originarios, como una posible estrategia de conocimiento que se acerca a la realidad sociocultural, siendo esta una de las bases más trascendentes de todo el contexto, la lengua materna, con toda la semiótica y la epistemología que ello implica, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la recuperación, de la reivindicación o esta forma, ¿no?, de abstraer la lengua, pues no es solamente hablarla, sino darle toda esta serie de interpretaciones. Nuevamente, desde la base epistémica latinoamericana, desde esos fundamentos de las epistemologías del sur, pues enmarca una serie de planteamientos históricos, culturales, tradicionales, bioculturales de mucha trascendencia. Y por lo tanto, para tratar de comprender lo que realmente significa, pues necesitamos también tener presente todo ese bagaje ontológico, epistémico, filosófico y demás. Pero bueno, seguramente en algún apartado de tu trabajo, aun y cuando estamos hablando de referentes teóricos, pues vale la pena tener presente este tipo de categorías, ¿no? Sin embargo, Erika, es que independientemente de toda esta gran importancia, en el escenario internacional, el sistema educativo se sigue cirniendo bajo los preceptos del libre mercado, ¿no? Esto es lo que en algún momento se enfatizó como esa educación bancarizada, ¿no?, en donde se forma, ¿no?, para fines muy específicos. Y dentro de esa formación, independientemente de las contribuciones que ha hecho Peter McLaren, que ha hecho Lev Vygotsky y toda la serie de referentes teóricos que creo que muy bien has estudiado, la economía del conocimiento, el capital humano de alta cualificación, pues está teñido de un dominio del manejo de idiomas, ¿no?, que regularmente tienen esa incidencia regional, mundial o incluso global, ¿no? Esto significa entonces que hay una especie de posibles choques entre el intento de recuperar, ¿no?, en el intento de reivindicar las lenguas originarias con la presencia de idiomas, por ejemplo, el chino, el inglés o el francés. Es decir, lenguas que de alguna manera son coherentes con el poder y el dominio que tienen los países que ostentan cierto control sobre algunos segmentos de mercado, sectores de actividad, áreas del conocimiento, entre otras dimensiones más, ¿no? Y la pregunta puntual, ¿no?, a manera de reflexión, ¿cómo tratar de posicionar la lengua materna y la narrativa de los pueblos originarios frente al avance de idiomas que tienen un carácter global? O en todo caso, en tu investigación, ¿cómo tratar de encontrar esta sincronía comunitaria, globalización? Y por otro lado, por lo que pude escuchar en tu narrativa de exposición, es que ahora parece ser que la mayor parte de quienes están interesados en estos talleres, pues es población adulta o población mayor,
Si hay algún tipo de precisiones, pues para que me lo puedas ampliar un poco más. Pero entonces, ¿no?, cuando empezamos a ver el interés que tiene, por ejemplo, segmentos de poblaciones infantiles, ¿no?, adolescentes y jóvenes, hay un problema de reemplazo generacional, ¿no?, para la continuidad de este tipo de lenguas. Y entonces la otra reflexión sería, ¿no?, ¿por qué estos talleres para personas adultas, ¿no? ¿Y por qué no darle atención a segmentos o estratos infantiles, adolescentes y jóvenes? Gracias. Bien, muchísimas gracias por los comentarios. Cedemos la palabra al doctor Jorge Espinosa. Adelante, doctor. Sí, muy bien, Erika. Igual también me parece que tienes claridad acerca del tema de investigación, pero habría que delimitar muy bien por qué es un reporte de intervención, porque lo que planteas, y entiendo que es un reporte de investigación, lo pusiste en la primera lámina, o no. Es un reporte de intervención. Ok, reporte de intervención. Muy bien, porque lo que nos presentas más bien es generar conocimiento acerca de experiencias e identidades, ¿no? Entonces, como que no queda muy claro, se diluye el aspecto de la intervención, a menos que a partir de este trabajo con las personas, o sea, la información que se genere tenga una aplicación para algo, ¿no? Es decir, para transformar alguna situación, algún proceso, alguna relación que emerge en este contexto. Entonces creo que hace falta delimitar muy bien por qué es un proyecto de intervención. Y en ese sentido, lo que te recomiendo es que integres a este proyecto una mirada pedagógica, ¿no? Porque las teorías pedagógicas lo que nos plantean es algo que es deseable que sea, ¿no? Por ejemplo, enseñar o aprender de cierta manera, con ciertos ideales, con ciertos valores. Entonces, sí recomiendo aquí que la intervención que tú propongas implementar tenga un sustento pedagógico, ya sea en las pedagogías activas, ya sea en las pedagogías de la incomodidad, muy en la tónica de Paulo Freire, ¿no? O pedagogías feministas, pedagogías críticas, pedagogías, ¿no? Entonces, delimitar muy bien desde qué enfoque pedagógico vas a sustentar la intervención, que no queda muy clara cuál va a ser esa intervención. Y bueno, ya específicamente de los enfoques que tú quieres aplicar en tus objetivos de investigación, planteas que quieres abordar la parte de la experiencia y la parte de la identidad. O sea, son elementos que están ahí, que bien es cierto que cada uno de estos conceptos se pueden derivar en un proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, indagar la identidad de cómo se construye la identidad de las personas, en este caso el profesorado o de las personas que se dedican a enseñanza de lenguas originarias, es en sí mismo ya un tema de investigación, ¿no? Si te decantas más por la experiencia, quizás te sirva algún sustento teórico sociológico, por ejemplo, pensando en François Dubet, en las lógicas de acción, en su experiencia sociológica, ¿no? Entonces, ahí nada más delimitar muy bien desde dónde quieres abordar. Sin embargo, ahí el reto que veo es que, tal como planteas tu proyecto, parecería que quieres realizar una tesina o una tesis, ¿no? Y no tanto un proyecto de intervención. Habría ahí nada más que delimitar muy bien este taller que vas a implementar, ¿para qué? ¿O es en sí mismo ese taller la intervención? ¿No? Entonces, como que no queda muy claro este aspecto. Entonces, sí, yo podría sintetizar mis observaciones en estos tres elementos, ¿no? Clarificar muy bien o adecuadamente y pertinentemente por qué es un proyecto de intervención, qué se va a intervenir, qué problemática estás atendiendo. 2, anclarte en un marco teórico pedagógico. Dado que es intervención, necesitamos a la pedagogía, que responde a las preguntas de, pues bueno, ¿para qué enseñar? Y también cómo enseñar. Tenemos el componente de la didáctica, ¿no? Desde la pedagogía.
hay un campo de conocimiento muy amplio al respecto. Esas serían mis únicas observaciones, Erika, y pues bueno, también felicidades, me parece que tienes muy claro el contexto de estudio y el tema, nada más hay que delimitar muy bien por qué un proyecto de intervención. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Bien, muchísimas gracias por los comentarios y a continuación seguimos con Nieves Ivonne Ayuso Jiménez. Ella Hola. presenta un trabajo titulado Pérdida de la lengua triqui en los niños de la comunidad raíz en la Ciudad de México en la Agrícola Oriental. Adelante, Ivonne. ¿Sí se ve mi presentación? Disculpa. Se ve, sí. ¿Sí la logran visualizar? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ivonne, soy socióloga de la educación y mi tema de investigación es la pérdida de la lengua triqui en las infancias de la comunidad raíz en la Ciudad de México, en la Agrícola Oriental. Mi maestra que me está ayudando es la doctora Estela Ángeles Delgado y los maestros que están leyendo es Ariana Mendoza y Germán Montero. Bueno, mi planteamiento de problema y el objetivo de mi investigación es cómo en la Ciudad de México las comunidades indígenas migrantes dejan de hablar su lengua indígena, en este caso el triqui, las infancias, y cómo contribuye a la pérdida de la lengua en contextos migratorios ajenos a ellos, ¿no? Cómo la comunidad sigue manteniendo ciertas tradiciones, pero el uso de la lengua en el hogar y fuera de la comunidad ya es como de no lo usamos, no lo necesitamos, ¿no? En estos hablantes de generación. Mi pregunta de investigación es, ¿qué factores contribuyen a la pérdida de la lengua triqui entre los infantes de 7 a 12 años de edad en la comunidad raíz, en la Ciudad de México, en la Agrícola Oriental? ¿Qué implicaciones tiene su identidad etnolingüística? Mi objeto de estudio son los pequeñitos que pueden visualizar en los videitos de la imagen. Bueno, mi objetivo general es analizar cómo se manifiesta el desplazamiento lingüístico en las infancias de la comunidad triqui raíz en la Ciudad de México y sus implicaciones en la construcción de su identidad etnolingüística. ¿Por qué es importante retomar este tema? Porque los niños ya no quieren aprender el triqui, ya no les interesa, pero sí siguen usando sus huipiles, siguen haciendo artesanías, siguen teniendo ciertas tradiciones del matrimonio, la pedida de la novia, pero la lengua ya está pasando como a un plano inexistente, ¿no? Mi objetivo específico es identificar las principales causas que contribuyen a la pérdida de la lengua triqui en las infancias de la comunidad raíz, identificar los factores familiares y comunitarios escolares que inciden en la pérdida de la lengua triqui, describir los procesos de la pérdida de la lengua triqui en los niños de la comunidad raíz para conocer las causas de la negación para hablar su lengua materna, porque muchas veces los padres ya no les hablan en triqui, sino en español, ¿no? Y luego les preguntan a los pequeños algo en triqui y se quedan así como de, ay, no sé qué me dijiste. Analizar las representaciones identitarias asociadas al uso del triqui entre los miembros de la comunidad, ¿no? Bueno, mi metodología que voy a ocupar, como les comentaba, soy socióloga, entonces me voy a invocar a la fenomenología, la Freshu, vida cotidiana, porque es importante entender los contextos migratorios y por qué los establecidos y los marginados, como dice Norbert Elias, tienen esta lucha constante aquí en la ciudad, ¿no? A Román Falcón, con México Descalzo y estrategias de sobrevivencia, los hablantes de herencia, la sociolingüística, que es importante entender todos estos procesos que han pasado para la pérdida de la lengua, y algo muy importante, la etnografía con María Bertelli, que también ella la ve en la comunidad y en la escuela. Por tiempos, mi trabajo anterior lo trabajé en la escuela, pero me interesa más en la comunidad, y Bruno Marone, con la autonomía de la educación indígena en las escuelas zapatistas. Bueno, mi universo de estudio se divide en 3 grupos. Grupo 1, que son niñas y niñas indígenas en proceso escolar, que son 10. El grupo 2, que son padres y madres de familia de la comunidad raíz. Y grupo 3, el líder de la comunidad. Mis técnicas de investigación son mixtas. Voy a hacer un análisis sociolingüístico de interculturalidad.
la codificación cualitativa de datos. Mi trabajo, como les había comentado, es etnográfico, mi entrevista a profundidad estructurada. ¿Por qué es importante retomar todos estos datos? Porque la comunidad es la que nos brinda toda la información y todos los contextos migratorios que han vivido. Muchos de estos pequeños ya son nacidos aquí en la ciudad y ya tienen una cosmovisión diferente de lo que es migrar o ir a la comunidad. Ellos ya no van a la comunidad a hacer trabajo, y ellos ya no van a San Juan Copala, a Oaxaca, a hacer como la siembra o estos tipos de cosas, pero en la comunidad lo que trata el líder es que se siga preservando con huertos comunitarios, ¿no? Con vestir a la Virgen, ir a la boda, ir a las marchas. Y yo le preguntaba, ¿y lo de la lengua? Es que muchos ya no le entienden, ya es algo que pasó a segundo plano. Bueno, lo que pude observar en la comunidad es que en la comunidad de la escuela se refleja que los niños y niñas triquis identificaron el uso del español como una forma para distinguirse entre sí, como personas campesinas urbanas. Al aprender a vivir en la ciudad, adquieren sentimientos de rechazo a las formas de vida campesina y dejan de hablar su lengua materna, que son tenidas como indicios de vida indígena. Volvemos como a esa marginación que se ha vivido con las personas migrantes de la Ciudad de México. La marginación de la lingüística impide a los infantes triquis asumir su propio bilingüismo como baje de prestigio. Esto provoca que olvide la pronunciación de la lengua triqui en contextos urbanos y familiares. No reconocen el hablar otra lengua diferente al español. La mayoría habla triqui, lo habla y medio lo entiende. Que son niños y niñas que reconocen la importancia del español en su vida como estudiantes y miembros de la comunidad. Las referencias que estoy ocupando para mi trabajo de investigación. Y muchas gracias, Muchas gracias, Ivonne. Muy bien, pasamos a los comentarios y cedemos la palabra al doctor David. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ivonne, parte de los comentarios similar al trabajo que nos compartió Erika sobre la importancia de, pues dentro de este contexto de resistencia sociocultural, pues puede ser recuperación, reivindicación, reposicionamiento o cualquier otra denominativa que de alguna manera trate de evidenciar la importancia de lenguas originarias, ¿no? Y que de alguna manera pues es parte fundamental de la identidad del ser humano. Pero bien lo referiste, es que hay una serie de factores que de alguna manera están sobreponiendo esos aspectos socioculturales de arraigo personal sobre la manera en cómo se están desenvolviendo. Metodológicamente me genera un poco de dudas sobre la consideración de 3 sectores de la población. El primero de ellos, pues, es propiamente el problema central de tu investigación, que son los infantes de 7 a 12 años, que digamos, en este programa de investigación que plantea Lakatos, es propiamente la esencia de tu fenomenología de investigación, ¿no? Pero también vale la pena conocer la percepción de los padres y las madres, ¿no? En donde ya nos adelantabas un poco y creo que de ahí podemos hacer o puedes hacer una serie de suposiciones o de hipótesis que si los padres de alguna manera han reducido o dejan de utilizar dicha lengua como un mecanismo de comunicación cotidiana, frecuente, recurrente entre los hijos, entonces se convierte en el primer canal de rompimiento, ¿no?, de la preservación de esta forma de comunicación. Y la otra son los líderes comunitarios o el líder de la comunidad, ¿no? Que mi percepción es que no sé qué tanto efectivamente el líder puede aportar sobre esta cuestión que tú buscas indagar, sobre todo porque en esas estructuras organizativas
pues el líder juega un rol fundamental. Sin embargo, te lo dejo a tu consideración. El otro planteamiento es si ya tienes definido estos 3 segmentos de población sobre las cuales vas a trabajar. Y me parece interesante la manera en cómo pretendes recuperar la información a través de las entrevistas a profundidad, ¿no? Pero entiendo que una entrevista pues lleva una serie de planteamientos y seguramente las visitas al lugar van a ser frecuentes, van a ser recurrentes, ¿no? Porque en un día no vas a encontrar a todos y así sucesivamente, y eso te va a implicar determinado lapso de tiempo. Y una pregunta muy puntual que seguramente lo tienes dentro de tu escrito es ¿cuántos o qué cantidad de instrumentos vas a aplicar? Porque solamente estás hablando de infantes de 7 a 12 años. ¿Cuál es el universo? Y de ese universo, ¿cuál es la muestra? Y segundo, acompañado de ello, y no me estoy refiriendo a una muestra estadística, porque tú estás haciendo uso de la etnografía, ¿no? Independientemente de la orientación, pues la etnografía tiene una carga sociológica importante, y entonces la otra duda que me queda es, ¿cuál es tu técnica que estarás utilizando para acercarte a estos diferentes grupos sociales, ¿no? Seguramente ya tienes algún contacto, algún conocido o algún canal en donde te va a permitir hacer llegar, pensando que todos van a ser accesibles a la información. ¿Y qué sucede si de repente hay algún tipo de restricciones? La etnografía pues te brinda una serie de técnicas, de estrategias que seguramente pues, son los que estarás haciendo uso de ellos, ¿no? Bien, viene derivado de ello otra reflexión. Parecería entonces que el hecho de que las personas salgan de sus lugares de origen y lleguen a un contexto socioterritorial diferente, hay un proceso de adaptación, lo que Rolando García denominaría como estos sistemas sociales adaptativos, que llevan a la construcción de nuevas realidades, o lo que Becker y Luckman consideran y asumen que cuando la comunidad, cuando la persona, cuando los grupos y colectivos sociales llegan a un lugar, entre comillas, nuevo, de donde proceden, pues van haciendo sus propias construcciones objetivas, ¿no? Que se forman a partir de experiencias, de interacciones sociales, y por tanto, cada actor, cada comunidad, cada nuevo colectivo va construyendo su entorno, deconstruyendo parte de su historia, de sus tradiciones, de su cultura, de toda esa forma, ¿no?, que se supone debería estar arraigado, pero derivado de toda esta serie de nuevas realidades, construyen nuevos entornos. Sí, justamente. Y estas construcciones de nuevos entornos lo hacen con la finalidad de adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Y las imágenes que tú nos mostrabas es que ahora los niños pues tienen que cambiar su vestimenta tradicional por uno de tipo escolar, de corte urbano, metropolitano, megalopolitano o gigalopolitano, porque es parte de la identidad de ese nuevo grupo social. Porque el hecho de llegar estos niños con su vestimenta puede ser un factor adverso, ¿no? No solamente a la normativa institucional, sino a todas, llamémoslos así, a todos esos estereotipos y reglas, ¿no?, que la misma sociedad ha creado. Y entonces, aquí es donde entra esta parte de la deconstrucción de su historia para adaptarse a su nueva realidad. Y si esto es así, en forma de pregunta, la posible pérdida de la lengua triqui, principalmente de los niños, puede asumirse como un fenómeno propiciado por el entorno donde se desenvuelven. Es decir, parecería que el fenómeno ya es por sí conocido, ya que el contexto de convivencialidad, de interacción, de comunicación y socialización, pues es lo que lleva casi de manera natural a que cambien toda esta serie de tradiciones, de historias, de costumbres, de prácticas, de simbolismos y demás, ¿no? Y entonces, ya con esta serie de planteamientos, pues nuevamente me quedo con la duda, ¿no?
realmente el hecho de estudiar la pérdida de la lengua triqui o tratar de encontrar cuáles son esos factores constituye parte esencial de tu investigación, o en todo caso sería ver la incidencia que tiene el contexto no comunitario en toda esta reconversión o deconstrucción de las tradiciones de la comunidad infantil triqui. Creo que hay una serie de planteamientos que nos genera dudas, pero acompañado de estas dudas, una vez solventado, me parece sumamente interesante tu propuesta. Finalmente, dentro de tu objetivo es que se identifiquen los principales factores, ¿no?, que van a provocar este desplazamiento o pérdida de la lengua. Y la pregunta final sería, ¿están identificados? ¿Hay un proceso de desplazamiento? ¿Cuál es en todo caso la propuesta de intervención, de acción, ¿no?, didáctico-pedagógica? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios, doctor. Y cedemos la palabra al doctor Jorge. Adelante, doctor. Sí, claro. Muy bien. Muy bien, Ivonne. O sea, igual la pregunta que surge y es como muy reiterativo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de proyecto de terminal están planteando? Porque tal como lo presentas en este momento, parece una tesina o quizás una tesis de investigación en el sentido estricto de generar un conocimiento sobre un fenómeno social, educativo. Entonces, no queda claro si es eso o un proyecto de intervención como tal. Ajá. Y pues bueno, lo que quiero comentarte es que más allá de hacer estas afirmaciones sobre pérdida y plantear tus preguntas u objetivos en términos de causa y efecto, es decir, qué factores influyen en la pérdida, yo daría un paso atrás y abordaría la comprensión de este fenómeno de manera muy naturalista, ¿no? Es decir, a ver, pues cómo están viviendo, ¿no?, el uso del lenguaje materno en este nuevo contexto o en este contexto. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estado de la situación? ¿No? Sin hacer estas afirmaciones tan contundentes de pérdida, ¿no? Entonces sí, igual, metodológicamente hablando, queda la duda si con el grupo número 1, que son infancias, pues qué tan pertinente es aplicar entrevistas a profundidad, ¿no? La experiencia en metodología nos habla, la experiencia colectiva, ¿no?, nos da luz acerca de que este tipo de técnicas pues no son tan adecuadas dadas las características de las infancias. En ese sentido, te recomiendo que si vas a trabajar con infancias, recurras a lo que Frida Díaz Barriga plantea como dispositivos pedagógicos basados en la narrativa. Por ejemplo, la fotovoz, ¿no?, que los estudiantes generen un tipo de producto visual que les permita, ¿no?, expresar sus vivencias y experiencias en torno a el uso del lenguaje materno. Ajá. Entonces, si tú planteas, por ejemplo, un proyecto de intervención dirigido a emerger estas narrativas de los estudiantes respecto a sus vivencias, para comprender cuál es el estado, ¿no?, o la situación al respecto, ahí ya tendría lógica y sentido de que es un proyecto de intervención, porque vas a generar ese tipo de conocimiento que después puede servir para, ¿no?, proponer algún taller, algún curso, alguna actividad, ¿no?, que ayude a, pues, fortalecer, ¿no?, o a mantener el uso de esta lengua originaria. Ajá. Esa sería la recomendación. Entiendo la lógica de entrevistar a padres y madres de familia y a líderes de la comunidad, muy en la tónica de la triangulación de datos, ¿no?, para tener diferentes fuentes que me ayuden a construir conocimiento sobre este fenómeno, pero a reserva de que vayas a ejecutar ese diseño de investigación
considero pertinente que clarifiques cómo va a ser la intervención o para qué va a ser la intervención. Ajá. Muy bien. Y igual también cuestiones metodológicas, criterios de rigurosidad y ética en la investigación. Lo que recomiendo es que cuando presentes los resultados de tu investigación, de tu proyecto de intervención, pues partas de los criterios de anonimato en las niñeces, en las infancias. Ajá, no mostrar las fotografías, no, o sea, sí, considero importante eso como parte de los criterios de rigurosidad y ética, ¿no?, en la investigación. Muy bien. Bien, muchísimas gracias por los comentarios. Continuamos con Ashanti Melina Sánchez Jiménez. Ella presentaba un trabajo titulado El derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes en la Ciudad de México. Talleres de sensibilización intercultural. Adelante, Ashanti. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A ver, un minuto. Ay, ustedes me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve. Sí. Súper. Listo. Bien. Bueno, hola, soy Ashanti Sánchez, un gusto escucharles. Mi propuesta de trabajo es el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes en la Ciudad de México a través de talleres de sensibilización intercultural. Mi doctor de trabajo terminal es el doctor Jorge Espinosa y mi comité asesor está integrado por el doctor Omar de la Rosa López y también la maestra Ana Karen Cervantes. Un poco por qué escogí esta propuesta en primera es porque yo desde hace 4 años trabajo en el Instituto para las Mujeres en la Migración en el área de niñez migrante. Entonces, en mi día a día iba a los albergues en donde aplicamos talleres de derechos con niñas, niños y adolescentes y aquí veía yo su preocupación por acceder a la educación, pero no tener la suficiente información para saber cómo pueden inscribirse, si tenían derecho a ello o no, qué documentos necesitaban. Entonces, ante el flujo de niños y niñas que veía cada vez más y su preocupación por acceder a este derecho, es que postulé esta propuesta. Algunos datos como contextualización es que en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en el número de niñas, niños y adolescentes migrantes. Tenemos que la Unidad de Política Migratoria, que es la institución encargada de publicar mes con mes las estadísticas sobre población migrante, nos dice que de 2014 a 2024 hubo un total de más de 600,000 eventos de niñas, niños y adolescentes registrados. En estos últimos 10 años, el aumento de niñas, niños y adolescentes creció más del 500%. Y el grupo con mayor incremento fue el de niñas y niños, en particular de 0 a 11 años, siendo esta la cifra más alta en la última década. La mayoría de personas, de niñas, niños y adolescentes migrantes, provienen de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, pero también vemos un incremento de Medio Oriente. Aunado a esto y relacionado con la educación, tenemos un informe del acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes de UNICEF que publicó en 2023, en donde nos dice que solo el 18% de la población total de niñez y adolescencia migrante asiste a la escuela, por lo que este grupo es el más excluido del sistema educativo nacional. En cuanto a mis objetivos, el objetivo general es implementar talleres de sensibilización intercultural con niñas, niños y adolescentes migrantes enfocados en el fortalecimiento de sus conocimientos sobre el acceso a la educación y con esto fomentar su acceso en la Ciudad de México. En los objetivos específicos tengo 2. Uno es sensibilizar a niños, niños y adolescentes migrantes sobre su derecho a la educación, esto a través de actividades lúdicas adaptadas a su edad y su etapa de desarrollo. Y el segundo es promover el empoderamiento con información clave para superar barreras y así facilitar su integración al sistema educativo mexicano. Mi pregunta detonadora es si los talleres de sensibilización intercultural fortalecen el conocimiento sobre el derecho a la educación que tienen niñas, niños y adolescentes migrantes en la Ciudad de México. Y una nota importante es que este enfoque pedagógico está guiado desde el enfoque de la educación intercultural, también desde el enfoque de derechos humanos y desde el enfoque de niñez.
y la metodología propuesta es la investigación-acción. Mi población objetivo y el lugar donde lo quiero implementar, en primero son niñas y niños de 6 a 11 años y adolescentes, el segundo grupo, de 12 a 17 años. Y las sedes de implementación es la Casa del Migrante Caritas, que se encuentra en Gustavo Madero. Este es un albergue formal establecido con años de experiencia acogiendo familias migrantes. Y el segundo es una alternativa por si no podemos tener acceso al primer albergue. Es el Campamento de la Soledad. Ese es un campamento, un espacio informal que acoge a personas migrantes. En cuanto al diseño metodológico, tenemos el taller para niñez. Propuse que fuera de 1 hora y media y en primero se abordarán las presentaciones interactivas, dinámica rompehielos, ejercicio de mapeos de derechos para más o menos saber cuánto saben de sus derechos humanos, su derecho a la educación. Los otros son ejercicios para saber su camino a la escuela y que puedan al finalizar como tener una idea de cómo inscribirse y al final se terminaría con un espacio de reflexivo. El de adolescentes sigue esta misma lógica, solamente que se amplía un poco más en los tiempos, 2 horas, y tiene más espacios de reflexión y ejercicios. Al finalizar estos 2 talleres, se diseñarán cuestionarios para cada grupo, un cuestionario para niñez, otro cuestionario para adolescentes, en donde se les aplicará como un poco de qué aprendieron y también se añadirán observaciones directas que se hayan tenido durante el taller. Aquí tengo 2 imágenes que fue en las UCAS pasadas que construí las cartas descriptivas de paso a paso de cómo serían estas sesiones. En cuanto a avances de la investigación, tenemos que en primer lugar tengo identificado los espacios de intervención. También ya tenemos diseñado los talleres con un enfoque diferenciado, ya sea que sea para niñez y el otro para adolescencia. Y en cuanto al material didáctico, propongo dos materiales didácticos que tengan información clara, accesible y fácil de comprender. Estos también fueron desarrollados durante las UCAS pasadas, en donde se integran, además de información, actividades y dinámicas de movimiento para que sean interesantes para la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿para quién van dirigidos estos 2 materiales? El primero tiene el nombre del Camino a la Casa para niñas y niños. Estos están dirigidos para niñas o niños de 6 a 11 años. Y el segundo es el Camino a la Escuela para adolescentes migrantes. Y este está dirigido para adolescentes de 12 a 17 años. También como cuarto avance, tenemos la reunión con mi director de trabajo terminal, en el cual establecimos un calendario, entregables, un índice preliminar y un marco teórico conceptual en el que yo debía de trabajar. Y en yo añadí también retos y lecciones aprendidas que he tenido en investigación, porque ya tenía yo un cronograma, mis actividades establecidas, pero tuve una cirugía, un imprevisto de salud, entonces esto me retrasó mucho. Lo que yo consideraba que iba a tomarme de 1 a 2 semanas se amplió más de 1 mes. Entonces sí tuve como un gran reto ahí en volverme como retomar mi paso. Entonces, ese fue uno de los primeros retos que identifiqué. Lo que aprendí de esto es aprender a ser flexible, también mantener mi compromiso académico, seguir. Otra lección durante este tiempo es que el contar con materiales para las intervenciones no garantiza ya su inicio, sino que también es muy importante considerar gestionar los tiempos con aliados, confirmar también los accesos a los espacios y estar preparada para ajustar la logística si se presenta alguna otra circunstancia. Y como próximos pasos, ya ahora que sé que tuve como lapso en el que no pude avanzar, me propongo retomar mis actividades, ajustar mi calendario e implementar al menos 2 talleres con niñas, niños y 2 con adolescentes en los albergues seleccionados y aplicar durante estos talleres mis encuestas, mis materiales que diseñé y también al finalizar poder sistematizar todos los resultados. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, Ashanti, muchas gracias. Y continuamos con la ronda de comentarios. Cedemos la palabra al doctor David. Adelante, doctor. Gracias.
Ashanti, un trabajo también sumamente interesante. Y pues, doctor Jorge, de repente cuando se presentan estos detalles de salud o cualquier otro tipo de situaciones como directores de tesis, híjole, no solamente es preocupación de los alumnos, sino también de los profesores, porque nos genera cierta incertidumbre, ¿no? Pero lo importante y lo interesante es que independientemente de ese posible pause que generaste, creo que sí se visualiza avances importantes, ¿no? Y esta propuesta del derecho a la educación, nuevamente creo que forma parte de esa agenda de discusión de la diplomacia internacional, que ya también tiene su historia. Incluso el mismo Karl Marx asumía que las migraciones transnacionales ya no solamente son de carácter local, sino tienen un carácter transnacional, ¿no? Es al mismo tiempo esa manifestación de la crisis del capitalismo, pero también uno de los elementos novedosos, ¿no?, de las desigualdades y las contradicciones sociales, ¿no? Y me parece que para el caso de la región iberoamericana, pues es muy evidente los desplazamientos que pueden ser voluntarios, que pueden ser forzados o que pueden tener otro tipo de características, ¿no? Lo que entonces significa que en esta interpretación socioantropológica, la migración, los movimientos, las caravanas migrantes, pues lamentablemente ahora ya no se explican únicamente por factores económicos, como se presentaba en los 70s, en los 80s y en los 90s. Ahora estos problemas geopolíticos que están suscitándose en el Medio Oriente, pues es una clara evidencia de toda esta serie de salidas, ¿no? Y seguramente en la población donde tú estás estudiando, pues ya no solamente son niños centroamericanos, sudamericanos, caribeños, sino nos vamos a topar, te vas a encontrar con segmentos de población de otras latitudes, ¿no? ¿Y esto qué significa en términos didáctico-pedagógicas de intervención? Pues que los mecanismos que estaré utilizando, que tú estarás diseñando, ¿no?, pues sean coherentes con afganos, con iraníes tal vez, con ucranianos, con rusos, con salvadoreños, es decir, un contexto cultural, ¿no?, en términos particulares muy, muy diferentes, ¿no? Y entonces ahí es donde entra una de mis primeras preguntas, ¿no? Los talleres de sensibilización que tú vas a diseñar son o serán únicamente para sensibilizar, o será esta la antesala, ¿no?, para tratar de generar, ¿no?, los mecanismos y que a la postre estos segmentos puedan incorporarse al sistema educativo formal que ofrece la sociedad mexicana. Y la otra, tienes ya identificado también las dos entidades con las que estarás trabajando, dos organizaciones, uno infantil y otro de adolescentes. Digamos que en términos estadísticos, pues está definido el universo, ¿no? ¿Cuántos? ¿Con quiénes? ¿Qué características? ¿Cómo haces llegar? Aunque tú ya de alguna manera estás haciendo puntualización de este método de acción-participación, ¿no? Pero creo que también es importante definir cómo vas a hacer, ¿no?, cómo se establece ese canal para llegar a estos segmentos de población, porque ya el doctor Jorge en la sesión, perdón, en la intervención anterior, puntualizaba, es que con los niños, ¿no?, se deben utilizar mecanismos de intervención para recoger información que uno busca. Los adolescentes igual tienen su propia dinámica, tienen su propio entorno y por lo tanto, pues el diseño que tendrás que hacer será determinante para que la información que tú buscas obtener realmente tenga ese carácter significativo. Bien, para terminar,
quiero hacer la siguiente aportación, ¿no? Sobre todo porque creo que la manera en cómo pretendes abordar tu investigación es interesante, pero reitero, demandan una serie de retos, ¿no? La sensibilización objeto de los talleres, ¿no?, se harán de manera general o se pondrá énfasis en particularidades de los segmentos sociales acorde a su lugar de origen, ¿no? Ya adelantaba un poco los salvadoreños, los ecuatorianos, los panameños, los afganos, es decir, traen, ¿no?, una cosmovisión totalmente diferente. Y entonces la percepción, ¿no?, sobre sus derechos también puede variar. Y el hecho de llegar, ¿no?, con un diseño generalizado, pues puede gestar algunas confusiones, algunas contradicciones o cualquier otro tipo de situaciones que puedan, en vez de homogeneizar, en vez de evidenciar el derecho que tienen los niños por el simple hecho de estar en territorio nacional, pues generar una serie de alejamientos pues ya la profesora Ashanti me dijo que sí puedo acceder al sistema educativo nacional. Pero resulta que la normativa me dice que debo cumplir con esta serie de requisitos. Y entonces ahí es donde puede suscitarse este tipo de ruptura. Sobre todo porque independientemente de posibles homogenizaciones socioculturales, históricas y tradicionales, cada uno de estos grupos migrantes traen su propio contexto semiótico, epistémico y ontológico. Por lo que entonces la interpretación puede dar pie, ¿no?, o puede generar una serie de discrepancias o incluso fricciones entre quienes están tratando de asimilar el derecho que tienen, reitero, por el simple hecho de estar en territorio nacional. ¿Hasta dónde entonces se puede extender estos talleres, ¿no?, no solo para la Ciudad de México, sino para otras entidades del país, ya que en términos generales los datos que nos mostraste lo refieren así? Seguimos encontrando localidades cuyo acceso a la educación sigue siendo un problema en términos de medios de transporte, comunicación, equipamiento, infraestructura y, recientemente, con mucha desgracia, la inseguridad, ¿no? Y ante todo este tipo de situaciones, ¿cómo lidiar con estos fenómenos, muchos de ellos estructurales y otros coyunturales, con el derecho a la educación como parte de la política educativa nacional en términos del acceso universal a la educación? Gracias. Muchas gracias, doctor, por los comentarios. Y cedemos la palabra al doctor Jorge. Adelante, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, Ashanti, la verdad es que felicitarte por el trabajo que estás realizando. Como ya lo habíamos platicado en una sesión previa, hay mucha claridad acerca de la temática y la problemática. Solamente estamos en esta etapa de pulir, ¿no?, la manera de emplazarnos en campo y de poder intervenir. Reconozco que elegir una pedagogía activa es acertado, dado que lo que tú buscas es generar o emerger una experiencia educativa, ¿no?, de entrada. Y aquí habría que delimitar muy bien en términos de aprendizaje si lo que buscaríamos básicamente es, uno, colocar la semillita, o sea, ¿no?, sobre este tipo de conocimientos, o realmente verificar que hay un aprendizaje específico de estos derechos. Entonces yo creo que habría que delimitar muy bien cuál va a ser el abordaje, porque al participar en una experiencia educativa podemos dejar, ¿no?, en términos, ¿no?, del aprendizaje experiencial y reflexivo que ya planteaban John Dewey y Sean, por ejemplo, pues cierta sensibilidad acerca de esos derechos, ¿no? Y no necesariamente es que al término del taller se quieran inscribir ya a la escuela o que no soliciten el ejercicio o la garantía de ciertos derechos, sino más bien es sensibilizarlos, es decir, dejar ahí el conocimiento o construir el conocimiento
y ya después, quizás en la tesis de licenciatura o maestría, perdón, de maestría o de doctorado, pues bueno, ya llevar a cabo un proyecto más fino, más estructurado, más profundo. Mi única recomendación también sobre el aspecto teórico es, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Quizás complementar el enfoque de las pedagogías activas con modelos que planteen esta relación entre los componentes de la didáctica y de la práctica docente. Es decir, ¿no? En términos de contenidos por aprender, en términos de tipos de relaciones por generar entre la persona que guía y orienta el taller y los participantes, las y los participantes del taller. Sin duda creo que, y bueno, y relacionado con la intervención, otro reto que tienes es, y no lo aclaraste, es la cuestión del lenguaje, ¿no? En términos de, no sabemos, o al menos no lo especificaste, si las personas que forman parte de estas comunidades de práctica y aprendizaje dominan o tienen conocimientos básicos del español. Si no, entonces ahí tenemos que definir alguna estrategia que nos permita comunicarnos con otro tipo de lenguajes y representaciones con esta comunidad. Entonces, ese es otro reto que no sabemos. Quizás a lo mejor, digo, no lo mencionas en el documento ni en tu presentación, la comunidad pues está conformada por personas que tienen conocimiento del español en términos muy básicos y pues bueno, eso puede facilitar la implementación del taller, pero bueno, es un aspecto que se tiene que aclarar. Y bueno, ya para terminar, creo que tienes mucha claridad acerca de la intervención, es decir, ya estás avanzando por ejemplo, en las cartas descriptivas, ¿no? Del número de horas, el tipo de contenidos y además diferencias muy bien entre los participantes, ¿no? Infancias, niñeces y juventudes. Entonces creo que eso también es muy acertado. Yo solamente te invitaría a seguir con este trabajo y a delimitar muy bien el fundamento pues teórico, ¿no? de la intervención, ¿no? Y también, pues bueno, algo que también ya habíamos comentado es delimitar también desde dónde vas a asumir estas categorías de interculturalidad, por ejemplo, y derechos humanos. Es decir, desde qué instituciones, desde qué autoras, desde qué autores, ¿no? Porque pues entendemos que al menos desde el enfoque de interculturalidad hay diferentes visiones, ¿no? Entonces, sí precisar desde qué tradición, desde qué voces entiendes la interculturalidad, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, esas serían mis observaciones. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios. Y bueno, ya para despedirnos, agradecer la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas, y a todos por su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, nada más como dato les comento que en este coloquio se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, y todas serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Es el dato. Y bueno, les reitero nuestro agradecimiento. Tengan una excelente semana y buena tarde.